cómo concebimos un proyecto, ¿no? Aquí está, ¿no? Esto es lo que se puede ver que está en la otra pantalla, también se está presentando, a ver para que no haya dificultades. Pero bueno, en el proyecto, ahora lo que nos vamos a enfocar es en edificación. Hay diferentes tipos de estructura, como digo, ¿no? Puentes, hay aisladores, ¿no? Disipadores, madera, no sé, hay un montón de otros tipos de estructura, ¿no? Represas, etcétera, ¿no? Pero el tema fundamental y el tema que vamos a enfocarnos ahora es el tema de edificaciones, ¿no? En las mineras, por ejemplo, lo que hay son cajones de relaves, ¿no? Entonces, lo que hacen es para transportar los relaves se almacenan en una especie de reservorios y después de ahí se envía, ¿no? La posa de relaves, etcétera, se transporta, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también se hace uso bastante de estructuras de acero, ¿no? Estructuras de acero, ¿no? La diferencia que tienen estos materiales es importante también, ¿no? Entonces, en un proyecto de una edificación, tenemos siempre el propietario, ¿no? Sea en la parte privada, en la parte pública, siempre existe lo que es el propietario. Y el propietario es importante porque es el que financia el proyecto, ¿no? Es el que tiene el dinero, es el que va a dar el presupuesto para realizar o para ejecutar el proyecto, ¿no? El propietario. En la parte pública podría ser el Estado, ¿no? Las municipalidades, si se trata de una obra por administración directa, ¿no? Si existen, por ejemplo, obras por contrata, igual, ¿no? Entonces, en la parte privada, ya es que te dicen, no quisiera que hacer el diseño de una casita, ¿no? Quiero construir mi casa, he ahorrado suficiente dinero y ya quiero ejecutar mi casa. Entonces, el propietario es el que te va a financiar, ¿no? Entonces, lo que en el tema de edificaciones, en el tema simple, ¿no? De edificios, ¿no? De casas, oficinas, etcétera, lo que viene es el arquitecto, ¿no? Por lo general es el jefe de proyecto, ¿no? Al que se le asigna al arquitecto. El jefe de proyecto es el que tiene que armar, de cierta manera, la distribución de espacios, ¿no? El dueño, el propietario le va a decir, quisiera que mi edificación, el primer piso sea oficinas, o sea un local comercial, y los otros pisos que sean departamentos, ¿no? Entonces, el primero que tiene que entrar ahí, digamos, en el juego, en el tema del proyecto de edificación, es el arquitecto, ¿no? El arquitecto conoce las dimensiones mínimas que tiene que tener una puerta, las escaleras, la cantidad de pisos que tiene que tener, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, aquellos que están familiarizados con el tema del diseño de edificaciones, ¿en qué se basa el arquitecto para plantear, por ejemplo, cuántos pisos tiene que tener tu edificación? A ver, a los que han ahí ya trabajado en esto. El tema de los parámetros urbanísticos, ¿no? Ya está definido por las zonas, ¿no? Cuántos pisos como máximo puede tener. Claro, muy bien. Entonces, ese es digamos, el documento con el que trabaja el arquitecto, ¿no? El tema de los parámetros urbanísticos. En los parámetros urbanísticos, tú tienes que solicitar a la municipalidad y te tiene que decir, ¿no? Ah, ¿sabes qué? De acuerdo a tu zonificación que tienes, tú puedes hacer un edificio de máximo 5 pisos, ¿no? Máximo 4 pisos, etcétera, ¿no? Pero muchas veces no se cumple, ¿no? Siempre hay maneras de cómo le sacan, digamos, la vuelta a lo que está reglamentado, ¿no? Construyen, por ejemplo, ya presentan unos ciertos documentos, ¿no? Presentan documentos que cumplan con todo lo que te pide. Presentan, por ejemplo, dos juegos de plano, ¿no? Uno para la municipalidad y otro para el que lo ejecuta, ¿no? Entonces, en la municipalidad te aprueban el proyecto, te dan tu licencia de construcción, que es lo más importante, pero ya en la ejecución, por ejemplo, ya empiezan a hacer, está estipulado para que hagan 3 pisos o 4 pisos, hacen 5, 6 pisos, ¿no? Y después ya lo empiezan a formalizar. Entonces, hay ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces, el arquitecto es el que se va a encargar de hacer lo que es la distribución, ¿no? También conoce, ¿no? El contrapaso, cuánto de máximo tiene que ser el contrapaso, ¿no? Cuánto de una escalera el paso que tiene que tener, la dimensión del área libre que tiene que tener, ¿no? Para lo que es el tema de, por ejemplo, de iluminación, el tema de tragaluces, ¿qué otra cosa? La ventilación, la iluminación de las diferentes áreas que consta una edificación. Entonces, el arquitecto también se basa en normas, ¿no? Nosotros en Perú tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones tenemos normas para las especialidades, ¿no? En este caso, cuando tú presentas los planos, tienes especialidad de arquitectura.
tienes especialidad de estructuras, tienes especialidad de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, ¿no? Por lo general tienes estas 4 especialidades, ¿no? Entonces, para el tema de arquitectura, a ver, acá se les muestro de repente, acá, sobre todo las normas. A ver, todos tienen que tener Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ya? Ese es el documento con el que realizamos, ¿no?, que es nuestros diseños, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Aquí están las normas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la norma de acero en Estados Unidos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la norma de El acero? ICC 360, ¿no? El Sí, ISC es hacer, 360, ¿no? de Ajá. hacer. Esa es la norma de acero, ¿no? El ISC 360. Hay diferentes versiones, ¿no? Pero también, y la norma sísmica para el diseño de acero en Estados Unidos, ¿cuál es? El AESC, ¿no? ACE, el ACE 7, ¿no? La norma sísmica para el caso de, claro, acero, pero para estructuras de acero tiene sus disposiciones aparte, ¿no? El ISC 341. Ese es para la Seismic Provision for Structural Buildings. Entonces, siempre, como recalco, hay un diseño, por ejemplo, considerando los aspectos sísmicos y otro diseño sin considerar los aspectos sísmicos, ¿no? Igual que el acero, ¿no? El acero, por ejemplo, el ICC 360, por lo general no tiene esos requisitos que tiene que tener, ¿no?, la relación de ancho, espesor que tienen los perfiles, ¿no? Si quieres hacer un diseño sísmico utilizando acero, tienes que basarte en esta norma de cambio, la 341. Igual, la norma 060 tiene su capítulo 21, ¿no?, de los requisitos sísmicos que tiene que tener, los criterios de ductilidad que tienen que tener ¿no?, digamos, las columnas, las vigas, etcétera, ¿no? El acero que tiene que tener, etcétera, ¿no? Entonces, todos tienen que tener por lo general, esa norma, ¿no? Y sabemos que nosotros tomamos como referencia la norma americana, que está bien, pienso, porque es la potencia, ¿no? Estados Unidos es la potencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, ellos hacen lo que es el tema de investigación y tomar como base, digamos, estas normas, pienso que está bien, no está mal. Entonces, todos tienen que tener a la mano, esto lo encuentran en internet, ¿no? Se puede descargar fácilmente en internet, todos estos códigos, estas normas, las normas peruanas, y también el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Esto es lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, están normas para arquitectura, para estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Alguien sabe de la parte de electricidad? También, o bueno, lo fundamental que los eléctricos toman como referencia, ¿qué documento es? ¿Conocen? ¿Qué documento es el que toman como referencia? La parte eléctrica. Aparte del reglamento, ¿no? ¿Qué documento sería? Es el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Código Nacional, con eso también hacen el tema de lo que es el diseño. Inclusive lo toman como referencia más que este de aquí, ¿no? Entonces tenemos la parte de lo que es instalaciones sanitarias y lo que nos concierne, la parte de estructuras, ¿no? Entonces todos tenemos que tener a la mano estas normas. Me imagino que todos tienen, ¿no es cierto? La E010, 020, la E030, 40, 50, 70, 80 y 90, ¿no es cierto? Entonces todos tienen, por ejemplo, la E050 habla de lo que es mecánica de suelos, ¿no? Los estudios de suelos que se hacen, ¿no? De 030 es la parte sísmica, de 060 de concreto armado, de 070 de albañilería, parece que el 080 es de adobe. A ver, vamos a ver. De adobe, ¿no? 080 de adobe, y el 090 que es la parte de estructura de acero, ¿no? Y la norma es 020 que es la de cargas, ¿no es cierto? La norma es 020 que es la norma de cargas. Y la AC7 es la norma de cargas de Estados Unidos, ¿no? Esta acá, la AC7, tengo esta versión de 2010. The Minimum Design Loads for Building and Other Structures, ¿no? Entonces aquí está especificado, por ejemplo, con qué combinaciones de carga Estados Unidos trabaja, ¿no? Con qué combinaciones de carga
para tanto por este servicio y por, digamos, por amplificación de cargas y reducción de resistencia, ¿no? Pero por lo general sería bueno que tengan todos estos normas de acá. Acá también tengo la norma chilena, ¿no? Acá la 2369, que es para el diseño sísmico de edificaciones industriales, ¿no? Entonces, en mi tesis de pregrado yo hice con respecto a una propuesta de un espectro de aceleración, justamente basándome en esta norma de acá, en la norma de diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales. ¿Por qué? Porque si vemos el espectro, su espectro de diseño que tiene esta norma, vamos a ver que es un espectro para diferentes tipos de amortiguamiento. Entonces ya vamos a estar entrando a discutir ya conceptos, ¿no? De qué es el amortiguamiento, qué es la ductilidad, qué es la resistencia, ¿no? Que son definiciones importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la norma 030, ¿con qué amortiguamiento ha sido elaborado? A ver, les pregunto eso. 5%. 5%, ¿no es cierto? 5%. Pero, por ejemplo, acá les muestro en esta norma, la norma chilena, tiene a su espectro, ya afecta por un factor de modificación que te permite obtener espectros no solamente para amortiguamiento del 5%. Mira, aquí está. Esta es la forma es casi similar a la forma de cómo calcular el espectro de la norma peruana. Tiene su factor de zona, tiene factor de uso, ¿no? Que acá lo llaman, por ejemplo, importancia, ¿no? Y este de acá es el amortiguamiento, el damping ratio, ¿no? La razón de amortiguamiento crítico. Acá. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una estructura eh, que sea, por lo general, las estructuras de acero las consideran que tienen un amortiguamiento del 2%, ¿no? ¿Qué pasaría con el espectro? ¿Se incrementaría o se reduciría? ¿Qué dicen ustedes? Si sigo esta fórmula de acá. ¿Qué pasa con las ordenadas espectrales? ¿Se amplifican o se reducen? ¿Qué corresponde, no? A mayor amortiguamiento, Aumentaría, ¿no? claro, El periodo aumenta, ¿no? ajá, se incrementa, ¿no es cierto? La relación entre el amortiguamiento y las ordenadas espectrales es inversa, ¿no? A mayor amortiguamiento, mayor disipación de energía y por lo tanto las ordenadas espectrales se reducen, ¿no? Entonces, si diseña, por ejemplo, con un amortiguamiento del 2%, tu fuerza sísmica es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor que si estuvieras diseñando simplemente con un amortiguamiento de 5%. Y así lo diseñan en Chile. O sea, sus fuerzas de diseño son más altas que, por ejemplo, si nosotros hacemos un diseño acá en Perú de una edificación de acero, ¿no? Aquí es donde hace este factor de acá. Aproximadamente se incrementa en un 44% el valor de las fuerzas sísmicas, ¿no? Bueno, eso acá nos sirve un poco. También, si están interesados, les voy a compartir las normas canadienses, sobre todo de acero, ¿no? De acero, de albañilería. En albañilería están bastante avanzados lo que son los canadienses, ¿ya? Lo que hacen ellos más que todo es utilizar, por ejemplo, albañilería armada, bastante albañilería armada. Acá veo poco, no he visto por lo general lo que es albañilería armada acá en el Perú, más que todo confinada, ¿no? Más que todo los Ingeniero, ladrillos. ingeniero, ¿ya ha visto algún proyecto de albañilería armada para 6, 8 pisos, 12 pisos? Para, Porque habitualmente acá vemos, al menos en Lima, vemos Unicom y algunas empresas que fabrican los bloques de concreto. ujú, En el norte está Pacasmayo y ya, seguro Yura también lo tiene ¿no? En el sur. ujú, Sin embargo, muchas veces, como no está muy bien avanzada la tecnología, tanto para los maestros de obra como para los jefes de proyectos de estos materiales, pues usan la albañilería armada como si fuera albañilería portante, lo confinan, ¿no? ujú, Cuando ese no es su comportamiento. sí. Eh, ¿No? Eso es lo que está pasando. He visto en varios proyectos, ¿no? De esa manera. O sea, lo que es cierto, ¿no? Por ejemplo, con lo que hacíamos nosotros yo trabajé en Golder, y Golder se hace el trabajo para lo que es para mineras. Entonces, lo que hacíamos es cuando no encontrábamos, digamos, especificaciones en un determinado, en la norma peruana, ¿no? No se habla mucho de repente sobre eso. Entonces, lo que hacíamos es buscar referencias, ¿no? De otros países. Ya cómo es la norma o buscar papers, ¿no? Buscar artículos donde hablen sobre esos temas, ¿no?
Entonces, acá creo que tengo algo sobre eso, acá de repente les muestro para que, como es la clase, la primera clase de introducción, vamos a ver este tipo de cosas primero. A ver, ¿dónde está esto? Allá. A ver, de repente les comparto también este artículo. A ver cómo está. Ya, por ejemplo, acá realiza lo que es una comparación. Dice, towards the harmonization of Canadian American Means of Structural Design Standard, ¿no? Entonces acá realiza una comparación de lo que es qué es lo que establece el código americano y lo que es lo que establece el código canadiense con respecto al diseño de muros de estos muros de albañilería, ¿no? Ya sean portantes o albañilería armada, ¿no? Entonces acá, este artículo, si están interesados, se los puedo pasar, ¿cierto? Acá, de las diferentes metodologías que establecen, ¿no? Hacen una comparación de los aspectos, y etcétera, ¿no? Acá también, a ver, acá tengo algunas fotos, algunos proyectos. A ver. Por ejemplo, acá vemos lo que es albañilería, ya, pero un mixto, ¿no? De estructuras de acero, ¿no? Un mixto de estructuras de acero. Sobre todo, a lo que he visto en que están más enfocados es en el diseño de muros esbeltos, ¿no? De muros que cumplan con ese, digamos, ese índice de esbeltez, que sea mayor ese valor. En Canadá es 32, ese es el valor límite, ¿no? Entonces, ahí los efectos de segundo orden son bastante importantes, ¿no? Eso sobre todo es donde están dando hincapié, ¿no? Pero, es cierto, ¿no? Acá en Perú no hay mucha información sobre, o sea, no he visto muchas edificaciones con eso, más que todo es con edificaciones de albañilería confinada, ¿no? Los ladrillos que se tienen. Pero, hay que ver eso, ¿no? De esos diferentes normas. La norma canadiense de albañilería, lo pueden encontrar en la web, es a ver, acá vamos a ver, ¿dónde está? A ver, ¿cómo es esto? Masonry. Esta es la norma, la CSA es 304. Esta de acá es la que pueden tomarla como referencia si quieren saber un poquito más sobre cómo hacen el diseño en esos países. Este es de 2014, como les digo, se va a actualizar en el año 2024, ¿no? Entonces acá está diseño de todo tipo de estructuras de albañilería, ¿no? Design of Masonry Structure. Entonces, si están un poco más interesados sobre cómo se realiza el diseño de esto, o hasta qué límite, por ejemplo, de altura de pisos se puede establecer, es con esto, ¿no? ¿Ya? Ya, sí, es el Bioport. Y la norma de concreto de Canadá es acá les muestro. Es esta de acá, la 823.3, ¿no? Esta es la diseño de concreto de estructuras. Esto vendría a ser reemplazo, para nosotros lo podemos tomar como la norma 060, ¿no? Que es la de concreto armado. Para el caso y el ACI sería para el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero veo que estos son importantes y se tienen que tomar como referencia algún tipo de diseño, para lo que es bañería armada, combinada, etc. Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿en qué estábamos? El programa. Ya. Entonces estábamos viendo el proceso de diseño que se tiene que ver, ¿no? Entonces, el arquitecto es el que concibe el proyecto, ¿no? Hace el proceso de distribución de espacios, ¿no? Y tiene que tener conceptos de predimensionamiento, ¿no? Sobre todo en las edificaciones. El arquitecto propone, ¿no? Propone más o menos una dimensión de columnas, una dimensión de vigas, etcétera, ¿no? Siempre realiza una propuesta de eso. Pero para ello siempre tiene que tener un concepto de predimensionamiento, dimensionamiento estructural, ¿no? Entonces después entramos ya de nuestra parte, la ingeniería civil, ¿no? ¿Para qué? Justamente para especificar
cuánto de acero, qué dimensiones va a tener nuestro determinado elemento, ¿no? Eso tenemos que realizar nosotros, ¿no? Por ejemplo, de qué resistencia va a tener, qué cantidad de acero va a tener. Nosotros, al momento de hacer nuestro diseño, calculamos la cantidad de área de acero, pero esa cantidad de área de acero tenemos que especificarla en qué cosa, en número de varillas, ¿no es cierto? Porque tenemos que decir, ya tiene que entrar 4 de 5 octavos, 4 de 3 cuartos, etcétera, ¿no? Estribos de 3 octavos. ¿Qué separación tiene que tener? Etcétera, ¿no? Eso es lo que lo realiza él. Y tenemos que verificar que las dimensiones especificadas o el predimensionamiento realizado por el arquitecto, de repente no es que correcto, ¿no? Nosotros somos los que ya nos tenemos que enfocar en eso, ¿no? Ver qué dimensión va a tener, qué cantidad de acero va a tener, qué materiales vamos a utilizar, qué resistencia específica va a tener, las dimensiones de las zapatas, que cumpla con la capacidad portante del suelo, las deformaciones máximas, ¿no es cierto? Se tiene que realizar no solamente el diseño por carga última, sino también por servicio, ¿no? Que se cumpla con, digamos, las deformaciones que va a tener, ¿no? Entonces, en el proceso que vamos a ver, primero tenemos que realizar el predimensionamiento, ¿no? Ese es el primer paso, de cierta manera, que tenemos que realizar. Pero, como su nombre indica, es un predimensionamiento, ¿no? Es un valor que después tú ya cuando realices el diseño en sí, lo vas a tener que verificar si estaba bien. De repente te salen secciones muy grandes, has podido economizar, ¿no? La parte económica es bastante importante, ¿no? Sobre todo cuando se hace algo privado. Entonces, el propietario siempre va a tratar de economizar, ¿no? Siempre va a tratar de economizar. Entonces hay que realizar un diseño, digamos, enfocado en eso, ¿no? En tratar de minimizar de cierta manera el acero que vas a utilizar, ¿no? Ahora que las cosas también están subiendo y todo eso, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Y en la parte pública, cuando se hace un proceso de licitación, se envían dos cartas, ¿no es cierto? La parte, ahí el ingeniero debe saber más al respecto, ¿no? La parte técnica, la parte económica también, siempre se evalúa ese aspecto, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? El primer paso es realizar el predimensionamiento, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema en el predimensionamiento de las vigas, ¿cuál es el predimensionamiento típico que se le hace a las vigas? Para el peralte, por ejemplo. ¿Con cuánto se trabaja? La base como mínimo, bueno, se toma 25 centímetros, ¿no? En temas de vigas. El peralte, Peralte, por lo general, ¿no? La luz entre 10, ¿no? la luz Eso entre es 10. un Entonces, promedio. ahí está Diego, dice, ¿no? La luz entre 10, la luz entre 11, ¿no? Ajá, efectivamente, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer predimensionamiento, ¿no? Y vamos a ejecutarlo con un pequeño análisis, de repente para los aquellos que todavía recién están manejando etapas, vamos a empezar con el modelamiento de una estructura simple, sencilla, donde vamos a aplicar estas disposiciones, ¿no? Y ahora para el predimensionamiento hay un montón de formas de predimensionar, ¿no? Por eso es que de repente yo no le doy tanta importancia a lo que es el predimensionamiento, como porque su nombre lo indica, ¿no? Después tienes que ver si realmente cumple o no, ¿no? Solamente es un valor para empezar, ¿no? Siempre todo proceso de diseño es un proceso iterativo, ¿no? O podríamos decir de trial and error, ¿no? Es el proceso de intentar y fallar, ¿no? A ver, acá esto cambia, esto lo podemos cambiar, esto podemos editar y todo. Pero también ya en la práctica, no vas a diseñar, por ejemplo, vigas de diferentes pegantes, ¿no? Una columna de diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, al que ejecuta tienes que hacer también la vida sencilla. Por lo general, se trata de tener, digamos, dimensiones de columnas casi similares, ¿no? Dimensiones de vigas también, ¿no? Vigas principales, vigas secundarias. Tratar de no confundirlo mucho también al que lo vea, al que va a ejecutar, ¿no? Sobre todo al maestro de obra, al ingeniero residente que tiene que estar interpretando siempre los planos, ¿no? Se trata de homogenizar, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Se trata de hacer un diseño homogéneo, ¿no? Y en el primer piso, mi columna es de 30 por 50, en el segundo no lo voy a reducir, no voy a tomar otro diferente tipo de acero, y todo,
sería complicado, ¿no? Para que lo va a ejecutar, ¿no? Diferente tipo de peralte, por ejemplo, de vigas, etc. ¿Ya? Entonces, una vez realizado el predimensionamiento, lo que se hace ya se empieza a realizar lo que es el modelamiento en el ETAPS, ¿no? Entonces, en el modelamiento en el ETAPS, ¿qué tenemos que hacer? Definir los materiales, ¿no es cierto? Definir las secciones que vamos a utilizar. Este es el procedimiento prácticamente, ¿no? Para hacer nuestro cálculo estructural, ¿no? El material es sumamente importante, ¿no? El material es demasiado importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué características del material son las que utilizamos en el proceso de diseño? ¿Qué características es importante, por ejemplo, en lo que respecta al material? Sería el módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad, la resistencia, ¿no? La resistencia es importante, el F'C, o el esfuerzo de fluencia en el caso de las estructuras de cero, el esfuerzo último, ¿no? Que tiene las curvas de esfuerzo de formación, la ductilidad también que tiene el material, ¿no es cierto? El coeficiente de Poisson, etcétera, ¿no? Eso vendría a ser lo que es la definición del material, ¿no? Después también tenemos la definición de secciones, ¿no? Tenemos que ver ya, como de acuerdo al predimensionamiento, mi columna me manda 25 por 40, ¿no? Que por lo general, digamos, es un típico valor que para empezar. Y entonces empiezo a graficar mis secciones, ¿no? Digamos, el ETAPS lo que hace es un análisis matricial, ¿no? Ya eso es lo que, ya elementos finitos, ya los que han llevado su curso de maestría y doctorado de repente, conocen que es una extensión del método matricial, es hacerlo un poco más grande, ¿no? Hacer el tema pero, por ejemplo, cómo se formula la matriz de rigidez de los elementos y todo es lo mismo, los códigos de ensamble que tienen que tener también es el mismo. Entonces, el ETAPS hace lo que hace eso, ¿no? Es un análisis matricial de matrices. Ya para estos tipos de elementos, como son los elementos shell, estos son elementos finitos, ¿no? Por eso es que se disgregan, ¿no? Cuando ustedes observan en el modelamiento, tienen que hacerle la discretización de los elementos, ¿no? Hacerlo divididos en elementos más pequeños. Entonces, eso ya son elementos sólidos. Elementos sólidos, ¿no? Tenemos nuestras vigas, nuestras columnas, diferentes tipos de elementos, ¿no? Elementos sólidos como las placas, por ejemplo, ¿no? Pero cada elemento tiene su propia forma de matriz de rigidez, tiene su propia forma de presentar su matriz de rigidez. Entonces, lo que se hace en el ETAPS, lo que hace, digamos, si tú generas tu propio código en MATLAB, en Python, en matemática, lo que tú haces es que haces primero la matriz de rigidez de cada elemento, ¿no? Y después, mediante los códigos de ensamble, tú generas la matriz de rigidez de toda la estructura en sí, ¿no? Y después ya, si haces un análisis lineal elástico, simplemente dices matriz de fuerzas es igual a matriz de rigidez por desplazamiento, ¿no? Análisis estático, ¿no? Y ahí ya sacas sus fuerzas, tus desplazamientos, etcétera, ¿no es cierto? Pero ese es el proceso. Después tenemos que definir lo que son las cargas, ¿no? O sea, ya he definido mi sección, ya he definido el material con el que voy a utilizar, pero el objetivo del diseño estructural, ¿cuál es el objetivo del diseño estructural? Les preguntaría. ¿Cuál es el objetivo del diseño estructural? ¿Para qué haces un diseño? Que la edificación no colapse, ingeniero, Claro, muy cumpliendo bien, la normativa, ¿no? muy bien, muy bien. Cumpliendo la normativa, porque no sabemos si la pase las desgracias, ¿no? Muy bien, ese es el proceso, ese es el objetivo del diseño estructural, ¿no? Es darle un cierto nivel de seguridad, ¿no? Un cierto nivel de seguridad. Que se puede, digamos, es imposible que tu estructura sea totalmente segura por muchos factores, ¿no? Hay bastante incertidumbre como que respecta a lo que tú diseñas y a cómo lo ejecutan. Es una incertidumbre bastante, ¿ya? Y eso es lo que trata de evaluar los valores de phi, los coeficientes de reducción. Eso se llama reliability analysis, ¿no? No sé si ustedes de repente han escuchado un poco sobre ese tema, análisis de confiabilidad estructural.
es para determinar los valores de phi, ¿no? Que establecen. Esos son, por ejemplo, ¿no? En un estudio ya del año 90 y, si no me acuerdo, era del 90 del 80, hacían digamos, para determinar la distribución probabilística del eje prima C, ¿no? Que es el parámetro de repente más importante